Bien. Bueno, buenos días a todos. Bueno, es un... bueno, a ver. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Quería presentar, es un placer, por supuesto, presentar a Juan Rodrigo González Fernández. Actualmente Juan es profesor de la Universidad de Oviedo, es profesor del Departamento de Física, es también miembro de ICEA y trabaja en el grupo de física partículas de esta universidad. Bueno, muy brevemente, pues Juan hizo la tesis doctoral en el grupo también de física experimental de partículas en nuestra universidad. Durante ese tiempo estuvo prácticamente un año en el CERN, en un par de periodos grandes, trabajando en la operación del detector, esencialmente el detector de muones, y bueno, tratando de estudiar el comportamiento a largo plazo del detector de muones para el LHC, seguramente en lo que llamamos su fase 2, ¿de acuerdo?, que comenzará en 2029. Y bueno, en ese momento hay que caracterizar el detector y Juan hizo un trabajo enorme en la caracterización, como os digo, del comportamiento del detector cuando tiene grandes cantidades de radiación, etc. Tras acabar la tesis doctoral, estudiando el cuarto, que no voy a hablar mucho de él, puesto que es el objeto de la presentación, estuvo durante un tiempo en Turín y otro tiempo en Nebraska, completando casi 2 años de estancia postdoctoral en estas universidades y centros investigadores. Y tras ello, en 2021, volvió a Oviedo, a la universidad, donde se volvió a incorporar a nuestro grupo y, bueno, pues obtuvo una plaza de profesor. Juan es un experto en muchas cosas, como digo, en detectores, también en software. Ha sido un pilar siempre fundamental en nuestro grupo para, pues para realizar, digamos, tareas a partir de las cuales el resto de los miembros del grupo puede trabajar en las herramientas de análisis de datos, etcétera, etcétera. Y lo último que quiero decir, y es lo que va a comentar, pues es un experto en física del cuarto, que, como seguramente os mostrará, pues tiene una componente muy importante dentro del modelo estándar en muchos aspectos, tanto desde el punto de vista de las medidas de cross-section, como fondos de cualquier proceso en LHC, como en términos de la medida de la masa, que no ha trabajado tanto, pero también es un parámetro fundamental dentro del modelo estándar, y por supuesto, lo que os contará, la posible existencia de nueva física asociada al cuarto, tanto en modelos conocidos como supersimetría, como en modelos menos conocidos, en el caso de HT, como la materia oscura, etc. Bueno, dicho esto, os dejo con una charla que casi con seguridad absoluta será magnífica y espero que disfrutéis. Juan, cuando quieras. Vale, pues nada, muchísimas gracias por tu presentación y gracias a ICEA por invitarme a dar este seminario. Bueno, antes que nada pregunté que si me podía quitar la mascarilla y me dijeron que sí. Así que muchísimo mejor. Ahora voy a tener mucha más expresividad para contaros un poquito acerca, pues esto, de la física del LHC, del cuarto y de las cosas que investigamos en esta universidad, en el CERN. Vale, entonces voy a empezar con una pequeña introducción de un poquito de física de partículas y de qué es el CERN. Sabéis que tenemos aquí, esta es una foto aérea de donde está el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, 27 kilómetros de acelerador de partículas, que se sitúa en la frontera entre Francia y Suiza. Bueno, ¿qué hacemos en este acelerador de partículas? Bueno, en este acelerador de partículas lo que hacemos es básicamente acelerar protones que sacamos del hidrógeno, se aceleran hasta velocidades altísimas, alcanzando energías altísimas, que luego hacemos colisionar. Estos protones colisionan unos protones con otros protones, dando lugar a la producción de nuevas partículas, ¿vale? De muchas partículas nuevas. Básicamente, esto lo conseguimos gracias a la ecuación que todo el mundo conoce de E igual a mc cuadrada, ¿no? Es decir, lo que hacemos es acelerar muchísimo estos protones para que alcancen mucha energía para tener disponible para transformar en masa, en nuevas partículas
nuevas partículas fundamentales que pueden ser muy masivas y esta es la manera que tenemos de estudiar estas nuevas partículas que, bueno, luego afectan al conocimiento que tenemos del universo. ¿Vale? Aquí tenéis una simulación de unos paquetes de protones colisionando dentro del detector CMS. Entonces, cuando colisionamos estas partículas, se producen muchas nuevas partículas que tienen una velocidad hacia todas partes. Entonces, estas colisiones se producen en el centro de grandes detectores de partículas. Este detector que veis aquí, bueno, esto es una simulación del detector CMS, que es donde nosotros trabajamos. ¿Vale? En el LHC hay 4 puntos de interacción donde estos protones muy energéticos colisionan. Entonces, con este detector reconstruimos todo lo que ha pasado ahí como si fuera una cámara de fotos con la que estamos fotografiando las partículas que se producen. ¿Vale? Esto es una imagen de cómo es el detector CMS. CMS viene de Compact Muon Solenoid. Compact porque es relativamente compacto, ¿vale? Cuando está funcionando, los protones chocan aquí en el centro y todo esto que veis así separado está unido en una sola pieza, de manera que prácticamente no hay aire entre las diferentes capas que veis aquí del detector. Por eso se dice que es compacto, ¿vale? Cada una de las capas es un detector de partículas especializado en diferentes tipos de partículas. La M de muon viene de muón. El muón es una partícula fundamental y es que este detector está especializado en detectar con mucha precisión estas partículas, ¿vale? La mayor parte de capas que veis aquí, todas estas capas exteriores que son tan grandes, son detectores de muones, que por cierto, aquí tenéis, para que sepáis la escala de este detector, aquí tenéis una personita, ¿vale? O sea, estamos hablando de un detector enorme que tenemos ahí abajo en el LHC. Y la S viene de solenoide, y es que CMS tiene un solenoide, es un solenoide superconductor, el más grande del mundo, que produce un campo magnético muy potente. ¿Vale? Entonces, un corte transversal del detector es esto de aquí. Entonces, os voy a resumir brevemente cómo utilizamos el detector para detectar partículas. En el interior tenemos un detector de trazas, que es un detector de silicio que básicamente nos da una señal cuando una partícula cargada lo atraviesa. Seguidamente tenemos 2 calorímetros, el calorímetro electromagnético y el calorímetro hadrónico. Estos detectores lo que hacen es medir toda la energía de las partículas electromagnéticas, sobre todo electrones y fotones, y de las partículas hadrónicas como son el protón y el neutrón, ¿vale? Esas partículas depositan su energía en estas capas del detector y así la detectamos, la medimos. Y luego toda la parte exterior, que como os dije, son las cámaras de muones que se utilizan para reconstruir con mucha precisión todos los muones que parten de las colisiones que surgirían aquí en el centro y atraviesan el detector, ¿vale? Son estas partes de aquí. Bueno, pues ¿cómo funciona este detector? Bueno, pues un electrón que se produciría en el centro produciría aquí una traza en el detector de trazas y un depósito en el calorímetro electromagnético, ¿vale? Entonces decimos, vale, esto es un electrón. Un fotón no produciría, como no tiene carga, no produciría una traza en el detector de trazas, pero sí un depósito de energía en el calorímetro electromagnético, ¿vale? Tendríamos un hadrón cargado que produciría una traza que además se curva, por cierto, por la acción del campo magnético, y produciría una deposición de energía en el calorímetro hadrónico. Entonces decimos, bueno, esto es un hadrón cargado, como el protón. Y por último, tenemos un hadrón neutro que no se curva y no produce una traza en el detector de trazas, pero sí una deposición de energía en el calorímetro hadrónico. Entonces decimos, vale, esto es un hadrón neutro, como puede ser un neutrón. Y por último tenemos los muones que atraviesan todos los calorímetros y atraviesan todo el detector hasta llegar a las cámaras de muones. Y entonces, pues unívocamente, si tenemos esta deposición de energía en las cámaras de muones, decimos, bueno, pues esto es un muón que además, como veis, se curva debido a la acción del campo magnético y lo podemos medir muy bien. Vale, entonces, cuando veíais antes la animación de la pinta que tenía cuando colisionaban 2 paquetes de protones en el centro del detector, que teníamos un montón de partículas, pues gracias a la acción del detector, tal y como os he explicado, podemos decir, ah, bueno, vale, pues mira, esto de aquí se corresponde con un muón, esto con un electrón, y esto de aquí lo podemos reconstruir como un jet. Un jet, lo que llamamos un jet, es un chorro de partículas hadrónicas, ¿vale? Que van todas juntas formando un chorro. ¿Vale?
Voy a utilizar la palabra jet más veces, así que un jet es un chorro de partículas hadrónicas que se produce fundamentalmente cuando se produce un quark en las interacciones, ¿vale? Muy bien, pues en CMS os voy a contar un poquito cómo ha sido la evolución de la toma de datos en el LHC y en particular en CMS. Este gráfico de aquí representa la luminosidad integrada, que es fundamentalmente cuántas, por decirlo de alguna manera, cuántas colisiones han producido, cuántas interacciones han producido a lo largo del tiempo, a lo largo del año, para los diferentes años de funcionamiento del LHC. Entonces, lo que tenemos aquí es que el LHC se puso a funcionar como en 2010 y ha estado recogiendo datos en dos fases. La primera fase es lo que llamamos RAN 1 del LHC, con lo cual, en la cual se ha corrido a una energía de 7 y de 8 teraelectronvoltios, ¿vale? Quedaros con esa cifra, 7 y 8. Y bueno, ahí se produjo el mayor logro hasta el momento de CMS, que fue el descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Vale? Luego hubo un parón y en el RAN, lo que llamamos el RAN 2 del LHC, se recogió una luminosidad enorme, mucho más grande que en la del RAN 1. Se produjeron colisiones de partículas no a 7 ni a 8, sino a 13 teraelectronvoltios. Y con esta gran cantidad de datos, a esta gran energía, se produjeron un montón de búsquedas, un montón de medidas de diferentes procesos del modelo estándar y búsquedas de partículas supersimétricas, de lo que llamamos nueva física, de materia oscura. Y, por supuesto, se midieron un montón de propiedades del bosón de Higgs. ¿Vale? Simplemente para que os hagáis una idea, este gráfico representa el número de publicaciones científicas de la colaboración CMS a lo largo del tiempo en las diferentes ramas, ¿vale? Entonces, para que veáis un poco de qué va la física que se produce en CMS, las ramas con más publicaciones son lo que llamamos física exótica, que es básicamente búsqueda de nuevas partículas que no conocemos, medidas de precisión del modelo estándar, física del quark top, de la que más voy a hablar, supersimetría, de la que también hablaré, y, por supuesto, física del bosón de Higgs. Una vez descubierto, hay que estudiar todas sus propiedades. Vale, pues vamos allá. El modelo estándar. Esta es la tabla de partículas de los físicos, con la cual intentamos explicar toda la física que conocemos. ¿Vale? Entonces, tenemos dos grupos de partículas, que son fermiones y bosones. En los fermiones tenemos los componentes de la materia. Tenemos quarks, que, por ejemplo, los quarks forman el protón y el neutrón. Y tenemos leptones, donde está el conocidísimo electrón, su primo mayor, el muón, del que ya os hablé por CMS, y el primo más mayor aún, que es el tau. Y luego tenemos unas partículas que son neutrinos, que no conseguimos detectar, nuestro detector no puede detectar estos neutrinos, pero sí que los neutrinos dejan, digamos que se pueden detectar de manera indirecta, ¿vale? La presencia de neutrinos. Y luego están los bosones, que son las partículas encargadas de las interacciones. Tenemos el gluón, encargado de la interacción fuerte, el fotón, encargado de la interacción electromagnética, y los bosones pesados, bosones W y bosón Z, que se encargan de mediar la interacción débil. Y por último tenemos el bosón de Higgs, el bosón que se ha descubierto más recientemente. Bueno, pues la partícula sobre la que más voy a hablar en esta charla es el quark top, que es este de aquí, ¿vale? Y voy a hablar de él porque tiene unas propiedades muy interesantes. Bueno, pues con el modelo estándar conseguimos explicar casi todos los fenómenos que observamos. Funciona muy bien para describir las interacciones electromagnéticas débil y fuerte, pero no explica, o hay cuestiones abiertas más allá del modelo estándar que no conseguimos explicar con nuestra teoría. ¿Vale? Por ejemplo, una de ellas es que cuando hacemos observaciones astrofísicas de lo que tenemos en el universo, vemos que debería existir mucha más materia de la que conseguimos ver. Hay una materia que no interacciona electromagnéticamente y que no podemos explicar con ninguna de las partículas del modelo estándar. Puede ser porque el problema no tenga que ver con el modelo estándar, ¿no? Sea un problema cosmológico y no tenga que ver con nosotros, entonces no podemos explicarlo. Pero también puede ser porque el modelo estándar hay que complementarlo con nuevas partículas que sí pudieran formar esta materia oscura que vemos en el universo. Entonces tenemos ahí una cuestión abierta. Otra cuestión abierta, bueno, los neutrinos son unas partículas muy raritas que todavía tenemos que estudiar para comprenderlas del todo. Y bueno, puede haber algo ahí, no terminan de encajar del todo. Por otra parte, tenemos que en el universo vemos una asimetría enorme entre materia y antimateria, mientras que en física de partículas no vemos esa asimetría de materia y antimateria.
cuando nosotros producimos colisiones en el LHC, no vemos esa asimetría. Entonces, no sabemos explicar de dónde viene la asimetría en el universo. Eso es otra cuestión abierta. Bueno, también tenemos la energía oscura, que es otra cosa, que pensamos que forma un gran porcentaje del contenido del universo y tampoco sabemos explicar. Y luego, esto de aquí que pongo hace referencia a un problema que tenemos a la hora de cuando vemos cuál tiene que ser la masa del bosón de Higgs en el modelo estándar con las partículas que tenemos y hacemos los cálculos de cuánto debería ser esa masa. Bueno, pues vemos que esta masa se nos va muy grande, se nos hace muy grande, muy grande, muy grande. Sin embargo, ya hemos medido el bosón de Higgs y no tiene esa masa muy grande. Tiene una masa mediana y, de hecho, esa masa del bosón de Higgs es más pequeña que la masa del quark top. Bueno, pues la interacción del quark top con el bosón de Higgs, que es lo que estoy intentando representar aquí, es la contribución esencial a este problema que tenemos a la hora de calcular esta masa. Y esto nos puede decir que pasa algo con el bosón de Higgs, pasa algo con el quark top, pasa algo dentro del modelo estándar. Tal vez no, pero es una cuestión abierta donde está directamente involucrada el quark top. ¿Vale? Entonces, el quark top es una puerta, como os voy a mostrar ahora, no solo a resolver este problema, por supuesto, sino a resolver alguno de los otros problemas que os he presentado aquí. Vale, ¿por qué el quark top? Bueno, una de las razones esenciales se ve en esta gráfica de aquí. Esta gráfica representa todos los fermiones del modelo estándar y la barra es la masa del fermión. Están todas a escala, pero la masa del quark top, que es esta de aquí, que veis que es mucho más grande que el resto de las masas del resto de los fermiones del modelo estándar, está dividido por 10. ¿Vale? O sea que si lo representáramos sin dividirlo por 10, se saldría para arriba un montón. O sea que ya con este gráfico podéis ver cómo la masa del quark top es enorme en comparación con el resto de los fermiones. ¿Por qué? No tenemos una explicación. Pero además, esto hace que tenga unas propiedades muy interesantes. ¿Vale? También el quark top está relacionado con, bueno, cuando estudiamos en el modelo estándar el vacío, que es el sustrato sobre el cual interactúan las partículas fundamentales y las fuerzas, pues bueno, el quark top, al tener esta masa y la masa del bosón de Higgs están muy relacionados con cómo son las propiedades de este vacío, si es estable o si no es estable. Y por otra parte, bueno, tenemos el bosón de Higgs, que también es una partícula que puede estar muy relacionada con nueva física. Pues el bosón de Higgs interactúa con la partícula que más interactúa es con la del quark top. ¿Vale? El bosón de Higgs habréis escuchado que es la partícula que da masa al resto. Bueno, como veis, el bosón de Higgs, el quark top, tiene una masa enorme, por tanto la interacción con el bosón de Higgs también es mucho más grande que con el resto de partículas. Así que esto también puede dar lugar a, o puede estar muy cerca o muy relacionado con la posible existencia de nueva física. Vale, más cosas. Más cosas. En esta gráfica de aquí tenéis representada la sección eficaz, ¿vale? La sección eficaz es algo así como la probabilidad de interacción o la probabilidad de que suceda o de que se creen unas partículas dadas en cada una de las interacciones entre protones para diferentes procesos, ¿vale? Es en función de la energía en el centro de masas. Vamos a quedarnos con la energía del LHC que anda por aquí. Y aquí está la producción de quark top. Puede parecer baja, pero todo lo que tiene por encima son o procesos hadrónicos, que de estos tenemos un montón y ya están estudiados y ya prácticamente no los queremos estudiar, o procesos, digamos, electrodébiles, que los hemos estudiado un montón en los años 70 y 80, que es el proceso de producción de un bosón W, de un bosón Z. Tienen una sección muy eficaz muy alta, pero no son tan interesantes. El siguiente proceso ya es la producción de quark top. Es por ello que se dice que el LHC es lo que conocemos como una top factory, una fábrica de producir quark top. Es de alguna manera la partícula que mejor representa la física que se hace en el LHC. Al igual que en otros aceleradores, eran otras partículas las que representaban de alguna manera la física, ¿no? Es la partícula característica del LHC. Por ello, casi cualquier cosa que hagamos en el LHC va a contar con presencia de quark top. Vale, ¿cómo se produce este quark top en el LHC? Bueno, aquí tenéis algunos diagramas que representan un poquito los procesos fundamentales o algunos de los procesos característicos de producción de quark top. Entonces, abajo pone la sección eficaz del proceso y veis que
el quark top se produce mayoritariamente en pares, ¿vale? Quark top, quark antitop. Normalmente esto lo llamamos TT-bar, es básicamente la producción de pares de quark top, con una sección eficaz de 832 picobar a la energía a la que estamos colisionando o a la que estuvimos colisionando protones. Luego el quark top también se puede producir solo, en lugar de en parejas solo. Se puede producir en asociación con un bosón W y luego otros procesos con una sección eficaz muchísimo más pequeña, como veis aquí, pero que son muy interesantes porque involucran mucha energía en estos procesos, que es cuando producimos una pareja de quark top con un bosón W o con un bosón Z o incluso con un bosón de Higgs, donde este proceso, por ejemplo, es que se produce y que lo conseguimos medir, involucra directamente la interacción entre el quark top y el bosón de Higgs. ¿Vale? Entonces, por ahora os voy a hablar un poquito de este de aquí, que es, digamos, el que más se produce y el que donde tenemos más estadística para estudiar este proceso, y luego os voy a comentar un poquito estos procesos más raros que siguen siendo muy interesantes a la hora de buscar nueva física, de ver si hay más partículas ahí involucrando estos procesos. ¿Vale? O sea que voy a hablaros un poquito de esto de aquí. ¿Cómo detectamos estos tops? Bueno, yo os dije que CMS detecta electrones, fotones, muones, hadrones cargados, hadrones neutros. Ya visteis antes cómo funcionaba, ¿no? Claro, no detecta quark top directamente porque el quark top, al igual que el resto de bosones pesados, es una partícula que nada más producirse se desintegra, da lugar a otras partículas. Entonces nosotros lo que tenemos que medir en nuestro detector son los productos de desintegración de estas partículas, ¿vale? El quark top se desintegra en su mayoría de veces en un quark B y en un bosón W. El quark B lo que hace es un proceso que se llama hadronización, que nos da uno de estos jets que os contaba antes, ¿vale? Un chorro de partículas hadrónicas, que además podemos identificar como que ese jet proviene de la hadronización de un quark B, ¿vale? Que es esto que veis aquí y esto que veis aquí. Vale, y el bosón W se puede desintegrar o bien a más jets, más quarks, que dan lugar a chorros de partículas, o lo que llamamos leptónicamente, es decir, dando lugar a electrón y a un muón y a neutrinos. ¿Vale? Entonces, en función de cómo se desintegren estos bosones W, nos puede dar lugar a lo que llamamos diferentes estados finales. Estados finales donde nosotros en CMS detectamos un muón y un electrón, o detectamos jets, o detectamos otras cosas. Vale, pues yo me voy a centrar en este estado final, o canal también se llama, en el cual los bosones W se desintegran tal que en el estado final tenemos un electrón y un muón. ¿Por qué? Aunque esto suceda no muchas veces para cuando producimos quarks top-antitop, estas parejas de top-antitop, es un canal, digamos, muy limpio. Es decir, hay pocos procesos en el LHC que den en el estado final un electrón y un muón a la vez, muy energéticos. Y además, con dos jets procedentes de la hadronización de quarks B. Esto es relativamente raro. Entonces, es un canal, digamos, muy limpio. Tenemos mucha precisión a la hora de medir o a la hora de detectar estas parejas de quarks top en este estado final. Entonces, aquí veis lo que llamamos, bueno, esto es una representación de uno de esos sucesos real, medido, donde tenemos un muón que va por aquí, tenemos un electrón aquí y tenemos dos jets, ¿vale? O sea que esto representaría bastante bien un suceso de producción de pares top-antitop. Y además tenemos una cosa que llamamos energía faltante, que es básicamente, es una cosa que reconstruimos y básicamente nos dice que ahí hay neutrinos que no estamos detectando, ¿vale? O sea que efectivamente esperamos neutrinos cuando se producen parejas de quarks top, o sea que esto es un buen candidato a ser una producción de top-antitop. Vale. Otra cosa, cuando estamos estudiando este tipo de procesos, es que tenemos una cosa que llamamos fondos, que es cuando se producen en colisiones de protones estados finales muy parecidos al que queremos estudiar, pero que no proceden de quarks top-antitop. ¿Vale? Estos fondos pueden ser de dos tipos. Por una parte, pueden ser instrumentales, es decir, que nuestro detector no es perfecto y a veces donde pensábamos que había un electrón, pues era un jet hadrónico que hemos reconstruido mal. O un muón, pensábamos que era un muón, pero era otra partícula que nos ha dejado una traza muy parecida. Entonces, esto contribuye a lo que llamamos un fondo instrumental, aunque es pequeñito. Por otra parte, tenemos fondos reales, es decir, básicamente que en las colisiones de protones se pueden producir
tres partículas que se desintegran y al final nos viene a dar un electrón, un muón y los jets, igual que si fuera una pareja de quark-top. Entonces, bueno, simplemente tenemos que tener en cuenta que esos sucesos van a estar ahí y los tenemos que contabilizar. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es contar sucesos. Os voy a explicar qué es este gráfico, porque luego voy a poner más de este estilo y quiero que más o menos entendáis qué quiere decir este histograma. Vale, en este histograma lo que estamos haciendo es contar cuántos sucesos de todas las colisiones de protones que se producen, cuántos tienen un electrón y un muón muy energético. ¿Vale? Los contamos y luego, en este caso, en función del número de jets que detectamos, si detectamos 0 jets, sumamos 1 a esta celda. Si detectamos un jet, sumamos 1 a esta celda. 2 jets, 3 jets, ¿vale? Vamos sumando, es un histograma, va contando. Esto lo hacemos para los datos que detectamos en reales, en el LHC, que son los puntos blancos, y luego también lo hacemos con simulaciones a partir del modelo estándar, a partir de las teorías que conocemos. Y las simulaciones las hacemos para el proceso que nos interesa, que es el rojo, la producción de pares de quark-top, y lo que esperamos que sea el fondo, es decir, otros sucesos que dan lugar al mismo estado final. ¿Vale? Esos son los diferentes colores. Entonces, bueno, veis que si, por ejemplo, me quedo con sucesos que tienen al menos 2 jets, es decir, de aquí para allá, prácticamente todos son rojos. O sea, prácticamente estaríamos contando cuántos sucesos de top, anti-top producimos. ¿Vale? Bueno, pues contar sucesos es básicamente medir una sección eficaz. Lo que os contaba, una probabilidad de interacción en colisiones de protones. Bueno, pues esta cuenta la hemos hecho a lo largo de los años, a diferentes energías. La podéis ver en este gráfico, ¿vale? Este puntito de aquí se corresponde, para que os hagáis una idea, con más de 20 años de toma de datos del Tevatron, que es el acelerador predecesor al LHC. Y luego cada uno de estos puntos que veis aquí son diferentes medidas que ha hecho CMS en el LHC a lo largo de los años. Vale, ¿qué es lo que vemos? Aquí estamos comparando la teoría, lo predicho por el modelo estándar para la sección eficaz de producción de pares top-antitop, con lo que hemos medido. Y lo que vemos es que en todo el rango el acuerdo es muy bueno. Es decir, no estamos viendo una desviación, no estamos viendo nueva física, al menos estudiando directamente la medida de la sección eficaz top-antitop. O sea que, bueno, esto es un logro, pero también nos dice que el modelo estándar funciona, entre comillas, demasiado bien, ¿no? Querríamos que fallara. Bueno, entonces hasta ahora os he hablado un poquito de qué es lo básico para detectar quark-top, para contarlos y cómo con esto medimos la sección eficaz. Bueno, pues ahora, ¿cómo nos ayuda el quark-top a estudiar nueva física? Bueno, pues os voy a hablar, lo primero de todo, a la teoría favorita de todos los físicos de partículas, que es la supersimetría. O al menos era la teoría favorita hasta 2016. ¿Vale? Ahora ya no lo sé. Esta teoría, esta es una hipótesis que se trabaja, que nos dice que por cada partícula del modelo estándar, cada partícula que conocemos aquí, tenemos una partícula supersimétrica. Veis que la simetría que vemos aquí es entre fermión y bosón. Es decir, en el modelo estándar teníamos estos fermiones y estos bosones, pues en supersimetría tenemos que los fermiones se transforman en bosones, los bosones se transforman en fermiones. ¿Vale? Si esta simetría ocurriera en la naturaleza, tal cual, es decir, que el resto de propiedades de las partículas se mantienen, solo cambia fermión por bosón, la deberíamos detectar, porque se deberían estar produciendo estas partículas también en el termo. Si no la detectamos, debe ser porque si esta simetría ocurre, estas partículas tienen más masa. ¿Vale? Esa es la hipótesis, que estas partículas tienen más masa, necesitamos mucha energía para producirlas, y entonces, pues tal vez en el LHC las podamos producir. ¿Por qué nos gusta tanto la supersimetría? Bueno, porque resuelve la mayoría de todos los problemas o de todas las cuestiones abiertas que os presenté al principio. Por eso y porque hay argumentos de que de manera natural esto encajaría muy bien en cómo funciona el universo, básicamente. ¿Vale? Bueno, estas partículas no se presentarían tal cual como las simétricas de las partículas del modelo estándar, sino que se combinarían de alguna manera para darnos lo que llamamos neutralinos, que son los fermiones neutros de la teoría, charginos, que son los fermiones cargados de la teoría,
Y luego, bueno, pues los bosones que se llamarían quarks y leptons, con estos nombres de aquí, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa con nuestra partícula, el quark top? Que tendría una partícula supersimétrica que es lo que llamaríamos el squark top o, por abreviar, stop. ¿Vale? O sea que tenemos el top y su compañero supersimétrico, el stop. Bueno, pues muchas hipótesis de supersimetría dicen que el stop, al igual que pasa un poquito con el quark top, ¿no? Que es como la partícula más masiva del modelo estándar, pues el stop podría ser la partícula menos masiva de todas las partículas supersimétricas y podría producirse en el LHC. Entonces, bueno, pues vamos a estudiar cómo se produciría el stop y básicamente se produciría desintegrándose a esta partícula de aquí que llamamos neutralino, que no detectaríamos porque sería una partícula neutra, muy parecida a los neutrinos, y a quarks top. De manera que cuando vamos a estudiar este proceso en el LHC, tenemos un estado final igual que el estado final que teníamos cuando producíamos un quark top y un quark antitop. ¿Veis? Entonces, estudiando lo que os había presentado antes, quark top antitop, también estamos estudiando de manera indirecta si se produce esto de aquí, estas partículas supersimétricas, porque nos da lugar a un estado final similar. Claro, estos neutralinos de aquí serían partículas neutras, no interaccionan electromagnéticamente y además podrían ser muy masivas. Es decir, sería un gran candidato a explicar la materia oscura de nuestro universo. Y no solo eso. Por ejemplo, ¿os acordáis que os decía que esto daba un problema? Porque a la hora de hacer los cálculos nos salía una masa de Higgs muy alta cuando vemos que no es muy alta. Bueno, pues si existe esta partícula, el stop contribuiría en estos cálculos de manera que si además la masa del stop es similar a la masa del quark top, ¿vale? La partícula y su supersimétrica tienen una masa parecida, entonces aquí se anularía totalmente esta contribución de manera que la masa del bosón de Higgs sería estable en el valor que conocemos, el valor que hemos medido. Vale, o sea que de momento tenemos argumentos para pensar que puede haber supersimetría y argumentos más fuertes aún para pensar que dentro de supersimetría el stop tiene una masa similar a la del quark top. ¿Vale? Pues esto lo medimos en un experimento. De hecho, esto de aquí lo hicimos con datos de 2016. Básicamente, hicimos algo parecido a la medida de la sección eficaz que os enseñé antes. Contamos procesos que tienen un electrón y un muón en el estado final, que tienen jets, etcétera, y los ponemos en un histograma como el que os enseñé antes. Bueno, este está en función del momento transverso del leptón, pero al final es lo mismo, es contar sucesos. Bueno, pues aquí lo que tiene este histograma respecto a lo que os enseñé antes es que además aquí también estamos pintando la contribución de este modelo supersimétrico de antes. ¿Vale? Es decir, si además de tener modelo estándar tenemos supersimetría con estas características, con un stop que se desintegra a un quark top y a neutralinos, y además el stop tiene una masa similar a la del quark top, pues nos daría un estado final que contribuiría a nuestro histograma con esta línea azul que veis por encima. ¿Vale? Entonces la pregunta es, si nuestros datos, que son los puntos blancos, se acercan más a los colores, que es modelo estándar, pues entonces nuestro modelo no está siendo verificado en la naturaleza. No estamos viendo supersimetría. Sin embargo, si cuadra mejor el acuerdo entre datos y la predicción con supersimetría, entonces podríamos estar diciendo que estamos viendo algo de supersimetría, estamos viendo nuevas partículas. Bueno, pues ya a simple vista, al menos con este modelo en el cual el stop y el top tienen tienen igual masa, vemos que los puntos blancos caen prácticamente sobre el histograma de colores, que se corresponde con modelo estándar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no estamos viendo supersimetría. Bueno, pues esto lo hicimos con datos de 2016 y luego dijimos, bueno, vale, bien, pero también puede haber supersimetría con un stop más masivo. Con un stop bastante más masivo. Tampoco supermasivo, porque si no, no lo estaríamos produciendo, pero podría ser más masivo. ¿Vale? Entonces, ideamos otra búsqueda en la cual ya, para tener mejor sensibilidad al proceso de stop, diseñamos una red neuronal paramétrica
que lo que iba a hacer es tomar diferentes propiedades de estos procesos con un electrón, un muón, etcétera, como puede ser, pues no sé, variables físicas, el momento observable es el momento transverso de estas partículas, los ángulos, etcétera, etcétera, y optimizar la sensibilidad para separar el stop, para separar lo que nos daría esta partícula supersimétrica hipotética de stop con lo que nos daría top anti-top, ¿vale? Lo que ya conocemos. Y además hacemos paramétrica. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un par de parámetros que son las masas hipotéticas de las partículas supersimétricas, es decir, la masa del stop y del neutralino. ¿Vale? Pues con esta red neuronal conseguimos hacer una distribución que, bueno, tampoco voy a entrar en detalles, pero tiene esta pinta, de manera que conseguimos discriminar más o menos a altos valores, habría una discriminación entre los sucesos de puramente modelo estándar y los sucesos de nuestra hipótesis supersimétrica. Bueno, pues con esto conseguimos explorar mucho más allá la hipótesis de la supersimetría. Hasta tal punto que básicamente exploramos una región. En este plot, en este gráfico de aquí, podéis ver en colores la sección eficaz del proceso supersimétrico que conseguimos excluir, que conseguimos decir, aquí no vemos nada, no vemos supersimetría. ¿Vale? Y en función de la masa del stop y de la masa del neutralino, de la masa de las partículas de nuestra hipótesis de supersimetría. Bueno, básicamente la conclusión de esto es que no hay supersimetría con las características que estamos buscando, y además en CMS esto se ha hecho con otro tipo de búsquedas muy relacionadas, también muy parecidas a lo que os dije con QuartStop, y básicamente se han explorado masas del stop y del neutralino mucho más allá, hasta concluir que no se observa supersimetría con masas del stop de hasta 1300 G, ¿vale? O sea, eso es mucho y es una masa muy alta. Y no estamos viendo supersimetría. Pero vale, entonces, nuestra hipótesis favorita no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues todavía hay muchas teorías o hipótesis de nueva física que podemos explorar. Bueno, pues lo vamos a hacer a través de una hipótesis. O sea, lo vamos a hacer a través no de una búsqueda directa a partir de una hipótesis, sino de lo que llamamos teorías efectivas, que tratan de ser mucho más inclusivas. ¿Vale? Básicamente, estas teorías efectivas dicen que la nueva física que tenemos, las nuevas partículas, se encuentran a unas escalas más altas de las escalas de energía a las que llega el LHC. Es decir, las partículas no las vamos a poder producir directamente con el LHC porque no llegamos hasta esa energía. Sin embargo, el efecto posible que tendrían estas nuevas partículas podríamos detectarlo a más baja energía, a las energías del LHC. Entonces, vamos a estudiar con mucha precisión nuestras distribuciones, nuestros procesos en el LHC y ver si están siendo afectados por partículas que no logramos producir porque tienen más masa, pero que están ahí. ¿Vale? Nuevas partículas o nuevas interacciones. Vale, para resumir un poquito qué es esto de las teorías efectivas, podemos invocar la teoría de Fermi. La teoría de Fermi para la interacción débil. ¿Por qué? Porque la teoría de Fermi era básicamente una teoría efectiva de la teoría electrodébil que conocemos ahora. Es decir, Fermi, cuando estudiaba la interacción, las desintegraciones nucleares, veía que se describían bien con un diagrama de este tipo, en el que tenemos 4 partículas interaccionando. Entonces, para él eso le funcionaba muy bien, pero no sabía que eso de ahí se correspondía a que realmente había física más allá, más energías, que es el bosón W. El bosón W está a una energía mucho más alta, pero el efecto de tener ese bosón W a una energía mucho más alta es que a bajas energías se ven interacciones de ese tipo, que son las que describía Fermi. ¿Vale? Además, la interacción la fuerza de la interacción a escalas más pequeñas se correspondía básicamente con la fuerza de interacción a escalas más grandes y con la masa del W, que es muy grande, ¿vale? O sea que hay una relación. Bueno, pues lo que hacemos nosotros, y aquí que nadie se asuste porque va a aparecer alguna formulita,
es a nuestro lagrangiano del modelo estándar, que es como se describe nuestra teoría, le vamos a añadir términos. Le vamos a empezar a añadir términos de nueva física, a órdenes más altos. Estos términos están multiplicados por unos coeficientes, que llamamos coeficientes de Wilson, que al final son los que utilizamos para interpretar nuestros datos y ver si realmente estamos viendo una teoría efectiva a más baja energía o si estamos viendo puro modelo estándar y no tenemos nueva física a más altas energías, ¿vale? Entonces, simplemente quedaos con que estos operadores están multiplicados por esos coeficientes de Wilson, que son como si fueran las constantes de interacción, entre muchas comillas, de nuevas interacciones a más alta energía. ¿Vale? Entonces, bueno, estas teorías efectivas nos darían nuevas interacciones y efectos sobre las propias interacciones que ya conocemos del modelo estándar, que se desviarían de lo que esperaríamos en el modelo estándar. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenéis una tabla, nada, simplemente pues ver que en estas teorías efectivas tendríamos nuevos operadores, es decir, nuevas interacciones, entre comillas, que afectarían a lo que estamos observando a bajas energías. ¿Vale? Un ejemplo claro de cómo visualizar esto es, por ejemplo, considerar este diagrama de aquí. Este diagrama de aquí, donde tenemos gluones, quark top y un bosón de Higgs, no existe en el modelo estándar. En el modelo estándar no se puede dar esta interacción, pero es una interacción efectiva si consideramos partículas e interacciones a más alta energía. Si consideramos esas partículas, esas interacciones a más alta energía, al igual que le ocurría a Fermi con el bosón W, tendríamos de manera efectiva esta interacción que sí que podríamos ver en el LHC. Vale, pues como esta, muchísimas. Consideramos todas. No, todas no, porque son muchísimas, pero las que pensamos que afectarían más a nuestros datos, a lo que estamos observando cuando estudiamos el cuarto. ¿Vale? Vale, pues esa es un poco la búsqueda que estamos haciendo. Vale, antes os había dicho que estamos estudiando cuando se producían quark top en pares, ¿no? Bueno, pues en este caso vamos a estudiar cuando se producen quark top en asociación con bosones pesados, con el bosón de Higgs, con el bosón W. ¿Por qué? Porque a estos procesos les podría afectar mucho la presencia de partículas muy masivas, que es lo que queremos, ¿no? Los efectos, la teoría efectiva correspondiente a la producción de partículas muy masivas. Bueno, pues a estos procesos les podría afectar mucho y además, desde el punto de vista experimental, estos procesos dan lugar a estados finales con 3 leptones o más de 3 leptones. Eso es muy raro. En el modelo estándar hay pocos procesos que den lugar a estados finales con tantos leptones. Entonces son muy fáciles de detectar, entre comillas. Los que son fáciles. ¿Vale? Pues bueno, consideramos esos procesos y hacemos el mismo experimento de antes. Contamos sucesos y los ponemos en diferentes celdas, en este caso en función básicamente del número de leptones y de otras variables, ¿vale? De cuántos jets tenemos y de cuántos leptones tenemos, etc. Entonces, los contamos, que son los puntos blancos, esto es lo que detectamos nosotros, y luego los diferentes colores, ya sabéis que son nuestras simulaciones de qué esperaríamos, y lo que hacemos es ver qué esperaríamos con diferentes valores de los coeficientes de Wilson. Es decir, nuestra teoría efectiva, ¿qué nos predice si damos diferentes valores a los coeficientes de Wilson? De manera que si todos los coeficientes de Wilson valen 1, es que la teoría efectiva no tiene valor y estamos en el modelo estándar. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es ir variando nuestra predicción y ver qué es lo que mejor se ajusta a lo que observamos, que sería lo que veis ahora, justo ahora. ¿Vale? Y vemos si eso cuadra bien con tener todos los coeficientes de Wilson igual a 1, que sería que no estamos viendo nada efectivo a bajas energías de hipotéticas partículas a más altas energías, o si vemos que todo lo que observamos encaja mejor si alguno de estos coeficientes de Wilson es diferente de 1, lo cual nos daría una pista muy gorda de que hay altas energías, hay más partículas que están contribuyendo a los procesos que estamos produciendo en el LHC, ¿vale? A esas interacciones de protones. Vale, pues ya voy acabando. Esto se ha hecho, tenemos unos primeros resultados. Básicamente, bueno, aquí lo que veis serían los resultados en términos de poner cotas al valor posible de estos coeficientes de Wilson. Y básicamente, de momento,
todo lo que vemos es compatible con el modelo estándar, pero esto está casi en pañales. Es decir, todavía quedan muchos datos que analizar para mejorar mucho estas búsquedas, tanto a nivel de mejorar mucho el análisis, como a nivel de añadir más datos para tener más estadística y poder explorar regiones del espacio de fases, es decir, distribuciones, mucho más detalladamente. ¿Vale? Entonces, bueno, eso. Esperamos tener nuevos resultados pronto de esta búsqueda de teorías efectivas. Vale, entonces, ¿qué esperamos en el futuro? Y ya para acabar con esto. Bueno, pues este gráfico de aquí está un poquito desactualizado, pero básicamente nos dice cuánto es la luminosidad que hemos recogido y que esperamos recoger a lo largo de los años en el LHC. Entonces, en el RAN 2, que es de lo que os he estado hablando hasta ahora, donde teníamos colisiones a 13 TeV, hemos recogido en proporción, pues bueno, esta cantidad de datos, y este año, en unos meses, en pocos meses, va a empezar el RAN 3, ¿vale? Llevamos 5 colisiones desde 2018, pues este año, en pocos meses, empieza el RAN 3 a una energía mayor, a una energía de 13,6 TeV. No es un salto grande, pero es una energía mayor, y además esperamos recoger incluso más datos de los que hemos recogido hasta ahora. Por tanto, nos van a dar mucho juego para hacer este tipo de búsquedas que no están tan exploradas. Y en el futuro, a finales de la década, sobre todo, vamos a tener lo que llamamos el LHC de alta luminosidad, que va a ser como una mejora muy grande al acelerador que tenemos ahora, que nos va a proporcionar una cantidad de datos enorme, ¿vale? Al final, después, a finales de la década, solo vamos a haber recogido, no sé si es como un 5% de todos los datos que esperamos tener al final de la vida útil del acelerador. Por tanto, bueno, pues todavía hay muchos datos que podemos analizar, además probablemente a una energía un poco mayor, y tanto para hacer búsquedas, bueno, medidas de precisión, como las que os contaba de procesos de quark top anti-top, como búsquedas directas, como puede ser supersimetría o de otras hipótesis, o como búsquedas de este tipo de teorías efectivas que estamos haciendo ahora mismo. ¿Vale? Entonces, ya como unas conclusiones, os he mostrado un poquito de qué es el estudio del quark top, por qué es importante y cómo puede ayudarnos a descubrir nueva física. De momento, todo lo que vemos tiene buen acuerdo con las predicciones. Hemos conseguido excluir un buen rango de hipótesis para las partículas, la masa de las partículas supersimétricas del STOP, y estamos investigando sobre todo ahora con interpretaciones del estilo de teorías efectivas, ¿vale? Que vamos a explotarlas mucho en el futuro cercano, digamos. Y nada, tenemos perspectivas buenas sobre todo para este tipo de búsquedas, para el RAN 3, que empieza este año, y de cara al futuro, pues bueno, para el LHC de alta luminosidad, que nos va a proporcionar una gran cantidad de datos. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por escucharme y bueno, estoy dispuesto a recibir preguntas. Muchas gracias, Juan, por esta excelente presentación. No sé si oís fuera. Seguís oyendo fuera, ¿verdad? Hombre, espero que sí. Muy bien. Vale, muy bien. Bueno, dentro de la sala, ¿tenéis preguntas para Juan? Acerca de lo que dijiste de la vida útil de las partículas, que se tiene esa límite. ¿Tiene? Perdón. Ese límite en la vida. A ver, hay varios efectos que podrían acortar la vida del acelerador, sobre todo los detectores, ¿no? Hay muchos detectores que, a medida que van recibiendo radiación, van empeorando su funcionamiento. Y hay que repararlos y tal. Pero bueno, la vida útil viene también dada porque, bueno, es muy caro tener el acelerador funcionando, y una vez que tenemos esta cantidad de datos, pues igual ya nos merece la pena hacer otro acelerador más potente y no seguir gastando para acumular y acumular datos. Entonces, no sé si va por ahí tu pregunta. Sí, claro. Dime. Cuando estas unas de la supersimetría, dijiste que las partículas supersimétricas aparecerían muchos bosones, ¿no? O sea, que los fermiones del modelo estándar tenían bosones supersimétricos. ¿Eso significa que también habría nuevas fuerzas?
Bueno, es una buena pregunta. Habría nuevas fuerzas, pero claro, tampoco puedes imaginar que habría un electromagnetismo como el que conocemos, ¿no? Porque el fotón tiene masa cero, entonces podemos producir a bajas energías, mientras que estas interacciones, digamos que serían mediadas por otro tipo de partículas, entonces serían interacciones que se pondrían de manifiesto en colisiones de altas energías. Entonces, bueno, sí, podríamos llamarlo nuevas fuerzas, pero vamos, que no va a haber un electromagnetismo como el que conocemos ahora. ¿Hay más preguntas? Dime. Cuando dijiste que hacéis una reconstrucción de la masa que se pierde en la colisión y dices que son neutrinos, ¿eso tiene algún tipo de fundamento fuerte entre que hagáis cálculos con el modelo estándar y que perfectamente esa masa que perdéis con la de los neutrinos? ¿Podrían ser partículas que no conocemos que se vayan por ahí? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, voy a repetirla para la gente de fuera. Me ha preguntado que cuando os comentaba que hacíamos una reconstrucción y decíamos que esto que faltaba, que eran neutrinos, si tenemos un fundamento sólido que son neutrinos o de que si son nuevas partículas que faltan. ¿Vale? Jugamos mucho con eso. Lo que hacemos es, sabemos que las colisiones se producen en un plano, ¿vale? De manera que no sabemos el momento inicial en este eje, pero sí sabemos que el momento inicial en el plano es cero. Entonces tenemos conservación del momento en el plano y sabemos que al final, después de la colisión, si sumamos el momento de todas las partículas de este plano, tiene que ser cero, por conservación del momento. ¿Vale? Entonces lo hacemos y nos da cero cuando estamos viendo procesos en los cuales no se producen neutrinos y no nos da cero cuando observamos procesos en los que sí hay neutrinos. Entonces, sabemos muy bien qué procesos tienen neutrinos y qué procesos no tienen neutrinos y sabemos que eso funciona. No nos da cero porque perdemos neutrinos. Pero, claro, también sabemos que nuevas partículas como el neutralino o casi cualquier partícula hipotética de materia oscura también nos daría algo que no estamos detectando, que no podríamos detectar. Entonces, efectivamente, tenemos que conocer muy bien cuándo eso ocurre en el modelo estándar para ver que si esto ocurre más de lo que nosotros esperamos, por ejemplo, puede ser que estemos viendo otras partículas que estamos perdiendo. Entonces, bueno, es una estrategia que se tiene en cuenta a la hora de buscar unas partículas. ¿Sí? Otra pregunta ya menos seria. Si tú tuvieras que apostar si el LHC en su vida útil va a dar resultados claros a nueva física, vamos a tener que esperar a siguientes generaciones de aceleradores y generadores de energías, ¿tú qué dirías? Yo me tengo que mojar. Pues no lo sé, yo esperaría que nos diera una pista. ¿Vale? Hay resultados no consolidados sobre, bueno, física del sabor y estas cosas que vemos cosas que no cuadran del todo. Pero a ver, también puede venir una pista de la física de neutrinos que no se hace en el LHC. No sé, yo esperaría que obtuviéramos alguna pista e incluso si no detectamos algo claro, algo que nos diera una pista de dónde está el siguiente paso. Eso sería lo ideal. Es decir, vamos a tener que hacer un acelerador que llegue a 100 TeV o 50 TeV o más allá, o la nueva física está muchísimo más a unas energías muchísimo más altas que no podemos alcanzar con un acelerador. ¿Vale? Lo ideal sería tener una pista. Ahora que no sé qué decirte de si creo que lo vamos a tener o no. ¿Vale? Dime. Si hubiese la posibilidad de encontrar nuevas partículas, ¿cuántas o cómo crees que serían las condiciones más posibles de partículas? ¿De algún vídeo o alguna idea de lo que podemos? Es que ahora mismo hay tantas hipótesis, porque en 2015, 2016, bueno, la gente dice, va, ya está encontrado el bosón de Higgs, lo siguiente va a ser supersimetría, que está ahí a la vuelta de la esquina. Pero hemos visto que no. Entonces, si no está supersimetría a la vuelta de la esquina, hay muchas hipótesis posibles. Hay muchas hipótesis para neutrinos muy pesados, hay muchas hipótesis para, no sé, bosones pesados, más bosones de los que conocemos, parecidos al bosón W o al bosón Z, pero más pesados que todavía no hemos llegado a producir. Entonces, bueno, hay muchas hipótesis posibles. ¿Y cuál sería? Pues no lo sé. ¿Vale? Entonces, una cosa que hacemos en CMS es buscar todas, o al menos todas las que consideramos
mínimamente factibles, pues las ponemos a prueba. ¿Vale? Entonces, por eso hay muchísimos resultados de lo que llamamos física exótica, que es eso, son hipótesis más raras que supersimetría, digamos, y que dan lugar a todo tipo de hipótesis como leptoquarks y no sé, hipótesis así más aventuradas. Vale. Siento que no me estoy mojando mucho con las preguntas que me estáis haciendo, pero bueno, es una respuesta así más genérica. ¿Cómo hacéis para aumentar la energía que hacéis en el acelerador? ¿Estáis cambiando los materiales o...? La energía... Vale, esa es una muy buena pregunta. El factor limitante el factor que limita la energía que alcanzamos en los protones del LHC es fundamentalmente el campo eléctrico el campo magnético de los imanes. ¿Vale? Si quisiéramos acelerar más los protones, nuestro campo magnético no es suficiente como para que no se nos salga por la tangente el protón dentro del anillo cuando los tenemos girando. ¿Vale? Si aumentáramos su energía, el campo magnético que podemos producir con los imanes no mantendría el protón girando. Entonces hay dos opciones: o hacer el radio de curvatura menor, es decir, construir un acelerador más grande, o trabajar en los imanes para tener campos magnéticos más potentes. Actualmente los imanes que tenemos en el CERN son los más potentes del mundo, al menos que funcionen así de manera estable y eso. Entonces lo que hay que hacer es inventarse imanes nuevos. Entonces es algo que se está haciendo. O sea, de hecho se ha hecho para el LHC. Cuando el LHC se diseñó, no existían imanes tan potentes. Dijeron, vamos a diseñar un acelerador que llegue hasta estas energías. ¿Pero cómo? ¿Tenemos imanes que nos permitan hacer eso? No. Pues se inventan. Y se trabaja en ello y se inventan, no queda otra. Entonces, pues bueno, poco a poco se van haciendo ese tipo de avances en imanes. Entonces, si ahora salieran unos imanes muy estables y el doble de potentes, pues ahora reemplazaríamos todos los imanes del LHC y tendríamos mucha más energía. ¿Deberías decir cuál es la ruta para encontrar estos nuevos imanes? ¿Cómo hacerlos un poco más potentes? Bueno, en parte es física de materiales, pero está involucrado, no sé, estos imanes son superconductores, hay mucha criogenia en este proceso, es decir, todo el imán, todos los dipolos del LHC están bañados en helio líquido a 3 grados sobre el cero absoluto, a menos 270 grados centígrados. Y bueno, los materiales, digamos, tienen que resistir el campo magnético, pero tampoco pueden apantallarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, sobre todo física de materiales, me imagino, tampoco soy un experto. Y eso, tiene todos estos problemas. También el tubo por donde circulan los protones está al vacío. Está un vacío muy fuerte, más fuerte que el vacío que se encuentra entre la Tierra y la Luna, para que te hagas, o sea, que el espacio exterior. Tiene que estar más vacío que eso. Así que también ahí en el propio imán hay mucha tecnología involucrada de hacer el vacío. Entonces, vamos, al final es un reto tecnológico enorme. ¿Vale? ¿Más preguntas? ¿Por Teams, tal vez? Sí, Juan, yo solamente quería felicitarte también, aprovechar para felicitarte por la intervención. La verdad es que lo has hecho muy asequible incluso a los más alejados y informarte de que también ha sido un éxito de asistencia telemática y hemos estado por encima de las 25 personas entre Teams y YouTube, ¿vale? No te haré preguntas porque las preguntas que te quiero hacer son más de física de neutrinos y yo creo que son más para un petit comité y simplemente reiteraré mis enhorabuenas y te avisaré que por aquí te han aplaudido mucho. No sé si eso ha pasado en el presencial, pero por aquí ha habido muchos aplausos, ¿vale? Y luego, por supuesto, que quiera telemáticamente que levante la mano como siempre y le damos paso. Hasta ahora no la ha levantado nadie, ¿vale? Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta más por aquí que queráis hacer? Bueno, pues si no, creo que muchas gracias de nuevo, Juan. Creo que la charla ha sido estupenda y creo que cerramos la sesión hasta la próxima, que será pues cuando Javier nos diga
en un futuro 2 o 3 semanas, seguramente, que es el ciclo que solemos hacer de estas charlas un mes más. Muchas gracias, Juan, y bueno, aplaudimos también. Bueno, gracias a todos los que habéis estado en Teams y hasta la próxima, que Javier nos dirá cuándo es. Bueno, gracias a vosotros también, Javier, por moderar y a Juan por las